Gloria al Señor. Nosotros acabamos de leer un mensaje, mis hermanos, que el Señor, ¿verdad?, a través del apóstol, le estaba dando a la iglesia, explicando en el contexto completo cuál era la actitud verdadera del cristiano ante las circunstancias. Cómo era que el Señor, ¿verdad?, había padecido por nosotros, había sido expuesto, ¿verdad?, a través de nuestro pecado, y había sido entonces, o había terminado en lo que terminó según un plan maravilloso, ¿verdad?, para poder entonces a nosotros darnos la salvación y la vida eterna que hoy nos ofrece. Pero al mismo tiempo hablaba a los cristianos de la época, pero ¿cuántos creen que nos habla hoy en día también a nosotros? Cierto, a nosotros también nos compete escuchar. La palabra de Dios dice que fue escrita, y todas las cosas que acontecieron fue como ejemplo para nosotros hoy en día, pero ejemplos a veces muy claros y tan precisos como los tiempos en los que estamos viviendo. ¿Ven? Y a veces la gente cree que porque de repente se repiten algunas que otras circunstancias, ya van a venir los cristianos a decir Cristo viene pronto. Pero nosotros estamos llamados, mis hermanos, a través de la gracia del Señor, y lo que nos ha enseñado es a instruir al pueblo de Dios para que estemos apercibidos. O sea, que venga hoy, o que venga mañana, o que venga en un año, 2, 3, 4, 5 años, siempre estar apercibidos con todas las cosas y ordenados como el Señor quiere que lo hagamos. En el momento que nosotros nos den algo así de ligereza, nos olvidamos del Señor, ¿verdad? Nos apartamos, nos relajamos, y entonces Cristo viene y cómo nos encontrará, ¿verdad? Entonces, estas cosas, mis hermanos, fueron escritas para que estemos apercibidos, para que estemos nosotros en todo tiempo formándonos en la palabra, pero también entendiendo cuáles son nuestras propias responsabilidades como cristianos. ¿Cuántos cristianos hay aquí a propósito? Amén. Amén. Todos somos cristianos. Amén. ¿Cuántos queremos en el Señor? Amén. ¿Cuántos hemos sido lavados por la sangre de Cristo? Amén. ¿Cuántos hemos nacido de nuevo? Amén. Entonces, cuando nosotros hemos tenido todas estas cosas, nosotros sabemos que esta carta y esta palabra es para nosotros hoy en día. Esta palabra nos está hablando en lo personal a nosotros hoy en día. Cuando nosotros abrimos la Biblia, decía un hermano, y usted abra la Biblia, no crea que esta palabra es para otra persona, crea que es para usted. Amén. Esa palabra es para usted. Así que hoy el Señor quiere hablar a cada una de nuestras vidas. Amén. Yo quise titular este mensaje el fin de todas las cosas. El fin de todas las cosas. Y cuando nosotros escuchamos este tipo de palabras, el fin de todas las cosas, el fin de los tiempos, el fin del mundo, de una vez se nos viene a la mente cantidad de circunstancias que están sucediendo. Como decía hace rato, como las circunstancias que vivimos ahora. El mundo, mis hermanos, en la actualidad, sea como usted lo vea, abra la ventana que abra, está convulsionado de acontecimientos. Usted se va para las redes sociales que tenemos aquí, todo, ¿verdad? Y podemos averiguar y identificar cosas en tiempo real. Y vemos que el mundo está, como decía, convulsionado de cosas que están sucediendo ahorita, a esta hora, pero también está convulsionado de cosas por suceder, que cuando nosotros menos nos damos cuenta, en una vez de darle ojo, mis hermanos, no ha terminado algo cuando ya está empezando otra cosa nueva. Nosotros estamos terminando de escuchar, entender, ver algo, cuando ya nos están diciendo, mira, sucedió esto. Que hace que apenas estaba Rusia estaba en guerra contra Ucrania, ahora pasó Israel a la guerra, ¿verdad? Y ahora está en la guerra contra Irán. Y todo va rápidamente, cosas que nos vamos enterando muy rápidamente, ¿verdad? Todo está sucediendo, repito, mis hermanos, muy rápido, y está delante de nuestros ojos, por lo menos de los que estamos todavía en esta tierra, ¿verdad? Nosotros estamos viviendo acontecimientos tan rápidos, mis hermanos, que más de uno ha podido ya pensar o lo ha escuchado en algún momento, o se le ha venido a su mente, ¿verdad? Porque nosotros conocemos la palabra de Dios. ¿Cuántos conocen la palabra? Amén. Estamos viviendo estos momentos tan rápidos, mis hermanos, y acontecimientos tan rápidos, que para mí, nosotros somos la generación, mis hermanos, que vivimos la segunda venida de nuestro Señor. ¿Cuántos nos pueden? Todos los acontecimientos que están sucediendo están marcando, mis hermanos, la pauta, ¿verdad? El camino.
para el regreso de nuestro Señor. Y vamos a hacer quizás, no soy profeta, ¿verdad? Ni nada, ni mucho menos, ni tampoco sé de escatología a modo certero y profundo, pero las cosas que logro ver y lo que he escuchado y he aprendido de la Biblia me han hecho pensar, mis hermanos, y quizás ustedes también, que quizás nosotros vamos a ser la generación que reciba al Señor, amén, que vea al Señor venir en el cielo, en las nubes, amén. Ahora bien, cuando nosotros pensamos, mis hermanos, en el regreso del Señor, se nos viene indudablemente cómo será el fin de todas las cosas. Yo no voy a hablarles a ustedes de algo, como decía, escatológico, ni le voy a ir a la profundidad de la escatología y cómo vemos estas circunstancias, ni profetizar ni nada de esas cosas, sino quiero llevarlos hoy, mis hermanos, a través de esta enseñanza a la necesidad que nosotros tenemos de entender primero, como cristianos, cómo será el fin de todas las cosas. Pero más allá de cómo será el fin de todas las cosas, si hacemos todo una mente acerca de cuál será el fin de todas las cosas, nosotros tenemos que entender primero qué es el fin de todas las cosas y quién es el fin de todas las cosas. ¿Quién es para el cristiano el fin de todas las cosas? Nosotros nos preguntamos cómo será y escuchamos las alarmas, así como está sucediendo ahorita con el pueblo de Israel. Escuchamos las alarmas, ¿verdad? De los misiles. Nosotros decía la semana pasada que nosotros somos bienaventurados los que tenemos tranquilidad, ¿verdad? Que mucha gente ahorita se levanta hermanos y tiene que correr a los búnkeres para protegerse. Entonces, nosotros, mis hermanos, así como ellos, estamos escuchando las alarmas de este regreso que va a ser, ¿verdad?, inminente, ¿verdad? Y al mismo tiempo que escuchamos las alarmas y todas las cosas que están sucediendo, muchos se llenan de ansiedad. Hay ansiedad en el corazón del cristiano, hay angustia, quizás hay miedo también. Cuando ven las noticias no sienten miedo, y sienten angustia, preocupación. Es una preocupación que mía allí, porque parece que a pesar de que está lejos, lo tenemos tan cerca al mismo tiempo. Escuchamos de guerra, pero también aparte de las guerras que podemos escuchamos acerca de un sinfín de cosas, como la desintegración de la moral, ¿verdad? Y cómo es que no solamente por las balas y los proyectiles y los misiles se nos está acabando el mundo, que Dios nos dio para disfrutar, sino también nosotros, el hombre, ha estado acabando el mundo de manera progresiva y rápida a través de su comportamiento, a través, como decía, del deterioro de la moral, de la ética, de las costumbres, ¿verdad?, del respeto y de todas las cosas que nosotros ante nuestros ojos estamos viendo, ¿verdad?, de caer. El título que puse a este mensaje, como decía, se llama El fin de todas las cosas, pero para entender, mis hermanos, cuál es el fin de todas las cosas, es necesario que podamos entender cuál es el inicio de todas las cosas. Nosotros estamos llamados, mis hermanos, voy a adelantarme un poco, a poder descansar en el Señor. A pesar de las circunstancias, tener descanso y reposo. El Señor nos ha llamado y nos ha invitado a la iglesia no para estar desesperados, angustiados, sino para tener descanso. Cuando la palabra de Dios, Jesús, nos invita a poder ir a Él y tener descanso en nuestras almas, es porque Dios quiere el descanso y el reposo de cada uno de nosotros. Para el cristiano no le es permitido, mis hermanos, estar en angustia, en desespero. No les es permitido desde el punto de vista de lo que Dios quiere para nosotros. Hay circunstancias que se salen de nuestras manos, ¿verdad? Y seamos cristianos o no seamos cristianos, entramos en desespero. Pero Dios nos llama, mis hermanos, a vivir reposada y tranquilamente en el Señor y en paz en el Señor. Entonces, para entender, mis hermanos, cuál es el fin, repito, de todas las cosas, es necesario conocer cuál es el inicio de todas las cosas. Y algunos, como acabo de decir, y como decía, cuando hablamos del fin de todas las cosas, se nos vienen a la mente varias cosas prácticas. Cuando yo digo o hablo acerca de cuál es el inicio de todas las cosas, quizás nosotros, como somos cristianos, vamos a la creación, ¿verdad? Vemos materializada por las manos de nuestro Dios la creación entera.
Dijo el Señor, y hágase la luz. Y así como lo dijo, con el poder de su palabra, así fue, ¿verdad? Nosotros pensamos de una vez o traemos a nuestra mente la creación hermosa de nuestro Dios. Allí comenzó todo, ciertamente, en los materiales, las cosas que podemos ver hoy en día. Todo empezó en el Edén, en Génesis. Pero también acerca del inicio de todas las cosas hay otras teorías circundantes. Hay otras teorías que nosotros quizás hemos escuchado. Salida del contexto y de la base bíblica, ¿verdad? Teorías que quizás algunos de nosotros apoyamos antes de llegar al Señor, pero teorías que nos decían y nos hablaban del inicio de todas las cosas. Teorías que van, mis hermanos, desde lo muy convencional hasta lo más disparatado y absurdo, hablando del inicio de todas las cosas. El hombre ha filosofado en su pensamiento, ¿verdad? Y en sus teorías ha sacado cosas tan, a veces, moderadas, pero también tan fuera de la realidad y tan absurdas como que para poder entenderlas y creerlas hay que tener más fe de la que hoy día tenemos nosotros, ¿verdad? Hablando esto de mucha gente de ciencia y ateo que a veces no creen en el cristianismo, pero para creer en las disparatadas filosofías del hombre y humana y de la ciencia es necesario tener más fe. Sí, a esto vamos, ¿verdad? Un filósofo griego, mis hermanos, de otro tiempo, cuyo pensamiento dio en su momento acerca de la teoría del inicio de todas las cosas, dijo que fue el siguiente. El principio original de todas las cosas, dijo este filósofo griego, no del nombre Tales de Mileto, dijo que el principio original de todas las cosas era el agua, o es el agua, de la que todo procede, pero a la que todo vuelve otra vez. Él dijo que el principio de todas las cosas era el agua, porque de allí procedían todas las cosas, desde los microorganismos hasta todo en general, y que todo volvía allí, que todo volvería allí. Y es interesante este pensamiento, ¿verdad? Este pensamiento puede estar dentro de un pensamiento moderado, dentro de lo materialista, ¿verdad? Dentro de lo que nosotros podemos conocer del mundo material. El agua, como sustancia, tiene una característica muy parecida a lo que estábamos escuchando. Es muy interesante y relevante este pensamiento porque la Biblia, mis hermanos, habla literalmente a través de metáforas acerca de estos conceptos. La Biblia abre con el agua y prácticamente termina hablando del agua, como lo decía también este filósofo griego. En el Evangelio de Juan, en el verso 4:14, Jesús, mis hermanos, tiene un encuentro con una mujer, ustedes lo conocen, la mujer samaritana. Quiere explicar algo muy parecido a lo que hablaba este griego, pero hablando más allá de la sustancia como tal. Él explicaba acerca de cómo era necesario que esa mujer, a través de conocerla, entendiera quién era, ¿verdad? Y el Señor, nuestro Señor Jesús le dice, si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. Ahora, vemos a un hombre, como lo veía, ¿verdad? En esa época, un profeta, hablando acerca de que Él contenía el agua, de que Él contenía el principio de lo que hablaba Tales de Mileto, ¿verdad? El principio de todas las cosas, Él lo contenía. Jesús, mis hermanos, contiene el principio de lo que Tales de Mileto hablaba, pero no tanto desde el punto de vista material, sino desde el punto de vista eterno y espiritual. Y era lo que Él quería hacerle entender a ellos. Y el verso 14 sigue diciendo, mas el que bebiere, hablando el Señor Jesús todavía con la mujer, que estaba tratando a través de su palabra, persuadirla a través de quién era Él y de que Él la pudiera conocer. ¿Cuántos saben, mis hermanos, que el día de hoy muchos cristianos no conocen a Jesús? Hablan de creer en Jesús y saben que hay un Jesús y que es el símbolo principal del cristianismo,
que es el ícono principal de la iglesia, pero no conocen a Jesús. Así como la iglesia, esta mujer no conocía quién estaba hablando con él. Esta mujer estaba, quizás no nos da el contexto profundo de lo que estaba pasando, pero esta mujer tenía circunstancias personales con las que estaba atravesando. Esta mujer tenía lo que muchos tienen hoy, mis hermanos, cristianos y no cristianos. Hay gente afuera que nosotros decimos, bueno, pobrecito que está afuera, y no tiene. Pero a veces gente dentro de la misma iglesia tiene la misma necesidad de contestar afuera o hasta más. Esta mujer, como muchos, vuelvo y repito, tenía una circunstancia como muchos tienen ahora. Y era que ella tenía sed. Ella había bebido quizás, mis hermanos, de muchas fuentes. Pero ella no había encontrado todavía la verdadera. Hay muchos cristianos, mis hermanos, que hoy día beben de muchas fuentes, pero no de la verdadera. Ahora, Jesús en ese momento, mis hermanos, estaba relatándole a ella una verdad que iba a trascender en el tiempo y nos iba a tocar el día de hoy a nosotros también. Él estaba hablando de una verdad, mis hermanos, que para ella fue imposible entender en su momento. Porque una vez que él le habla y le declara todas estas cosas, ella todavía seguía sin entender y le decía, ¿cómo? Es que tú me vas a dar las aguas si ni siquiera tienes cómo sacarlas. Y la verdad que él le quería decir era que la fuente del agua que ella estaba buscando radicaba en él. Y estaba solamente en él. Nosotros la semana pasada, mis hermanos, para que vean la conexión que hay de una enseñanza con la otra, hablábamos de los 10 leprosos. ¿Cuántos se acuerdan? Los 10 leprosos, de los 10 leprosos solamente uno volvió. Uno volvió a la fuente, los otros se alejaron y no quisieron volver. Y hablábamos, mis hermanos, que el llamado era volver a la fuente. Era que teníamos que regresar a la fuente de agua de vida, de la cual el Señor nos había dado en el momento en que nos ha hecho nuevas criaturas en Él. Y por eso es que al principio le preguntaba, ¿quién es nueva criatura del Señor? ¿Quién ha bebido de la fuente de agua de vida? En el verso 14 sigue diciendo, mas el que bebiera del agua, él le dice a la mujer, mas el que bebiera del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, dice el Señor, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y estaba diciendo, ¿cómo es posible que un hombre ofrezca algo tan vital, un líquido tan vital que solamente lo podemos encontrar en otros recursos de la naturaleza y no en el mismo hombre? Pero además de esto, mis hermanos, Jesús mismo, en el libro de Apocalipsis, en el verso 1:5, él afirma ser el alfa, ¿verdad? El principio y el que es y el que era. Afirmaciones, mis hermanos, que para cualquier incrédulo, ¿verdad?, van a hacer estallar su cabeza. Porque, ¿cómo puede ser posible que Jesús sea el principio de todas las cosas? ¿Cómo puede ser que Él sea la fuente de agua? ¿Cómo puede ser que yo, siendo cristiano, todavía no sepa llegar a la fuente y entender que la fuente es Jesús? Que necesito beber de la fuente. De que sin la fuente nosotros no podemos hacer nada. La palabra de Dios dice, separado de mí nada podéis hacer. Cuando nosotros queremos investigar acerca de algún acontecimiento, nosotros vamos a la fuente, ¿verdad? Y nosotros investigamos la fuente. ¿Cuántos investigan y saben y creen en la fuente? Hay muchos que creen ir a la fuente, pero no en la fuente. Ahora, Jesús nos está diciendo ahora, mis hermanos, el Hijo de Dios, Él es la fuente de agua de vida. Él es el principio de todas las cosas. Él es el principio, el primogénito. Amén. Entonces usted podrá estar pensando ahora mismo, hermano. Bueno, el hermano quizás te está descubriendo el agua tibia, porque eso yo lo había escuchado antes, ¿verdad? Pero quizás tu enfoque, porque a veces nosotros nos llenamos tanto del mundo que se nos pierde el enfoque, ¿verdad? El enfoque
de lo que hoy estoy diciendo no lo habíamos visto, o quizás lo debemos recordar hoy otra vez. Porque a veces cuando nosotros no nos lo dicen, o no lo recordamos, y no lo vemos desde la perspectiva de como estamos hoy enseñando, mis hermanos, pareciéramos ser como los 9 que no regresaron, sino que andaban tan distraídos, bebiendo de otra fuente, que se olvidaron ir a la fuente de agua de vida que ofrece y da solamente Jesús. Entonces Jesús, mis hermanos, es el principio de todo. ¿Y qué hace el principio de todo, mis hermanos? El principio de todo, voy a ilustrarlo así, este es como el hilo conductor. Jesús es como ese hilo conductor de la cual muchas veces nosotros queremos hablar, pero no lo encontramos. Hay algo, hay una pieza que falta, de la cual nosotros queremos tirar para ver si encontramos dirección. Hay buzos que hacen expediciones al mar, que solamente seguían, obviamente con los aparatos tecnológicos de hoy en día, pero seguían por la guaya, por la cuerda que ellos dejan desde que salen de la embarcación a lugares profundos a donde van. Y cuando ellos salen de la cuerda, ellos van colocando siempre la guía para poder llegar nuevamente al sitio. Muchos de nosotros, mis hermanos, no hemos entendido hoy que solamente en Jesús podemos encontrar la guía y Él es el hilo conductor. Él es el principio de todas las cosas. Si nosotros hemos querido indagar cuál es el principio de todas las cosas, más allá del material, más allá de lo que nosotros podamos ver, hoy Jesús nos dice: yo soy el hilo conductor de tu vida y el hilo conductor de la iglesia. Amén. Es el hilo conductor, mis hermanos, hacia la eternidad. Es el camino, óigase bien, mis hermanos, es el camino inequívoco al Padre. Jesús, por ser la fuente, mis hermanos, de vida eterna, es también el camino inequívoco al Padre. Es la fuente inagotable, es la raíz, es el fundamento, es la piedra angular de todas las cosas. Cuando nosotros hemos querido indagar en otra filosofía, mis hermanos, no hemos hecho más sino perdernos. No hemos hecho más sino perder el tiempo y ir en retroceso, porque a veces decimos: vamos a indagar en esto, vamos a indagar en otro, perdiendo, mis hermanos, el hilo conductor y la fuente. Cuando usted y yo nos alejamos de la fuente, mis hermanos, nos extraviamos de la verdad. Por eso es que el cristiano, la iglesia hoy en día, mis hermanos, tiene que entender que el principio de todas las cosas y a donde debemos ir nosotros es a la fuente de agua de vida eterna, que es Jesús. En Juan 1:3, el apóstol escribe, y lo que escribe es una convicción de las palabras que estoy diciendo hoy. El apóstol Juan escribe lo siguiente: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Pero hay algo más importante todavía aún, y el verbo era Dios. Todas las cosas fueron hechas, y sin Él, dice aquí la palabra de Dios, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Voy a repetir esta parte. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Por eso es que vuelvo a la fuente, al principio de todas las cosas. Aquí la palabra de Dios revela otra vez más. Sin Él, sin Jesús, sin el Verbo, sin Dios, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Nada. El mar, lo que ustedes puedan imaginarse ahorita. El mar, las montañas, los cielos, el firmamento, las estrellas, las constelaciones, los árboles, las cordilleras, los prados, los campos, los ríos, los peces, las bestias del campo, las aves del cielo, las microcélulas, las micropartículas, los microorganismos, la vida, el ser humano, todo, absolutamente todo, provino de Él y fue hecho solamente a través de Él. Yo quiero que vayan escuchando esto, mis hermanos, y vayan teniendo la paz del Señor, que solamente provee la fuente. Yo empecé hablando acerca de que Cristo quiere que tengamos paz en medio de cualquier circunstancia. ¿Y cómo no tener paz cuando estamos en la fuente de agua de vida? Cuando hemos escuchado, no estamos escuchando lo que estamos escuchando. Nada de lo que hay, ni de lo que fue hecho fuera de Él. Jesús, mis hermanos, es sin lugar a dudas
como decía, el inicio de todas las cosas. Ahora quiero que nos quedemos con esto que acabo de decir y escuchemos lo siguiente. Este mismo Jesús, mis hermanos, descendió del cielo. ¿Cuántos lo sabían? ¿Cuántos lo creen? Se hizo hombre, como lo decía hace rato el texto que leímos en Juan. El verbo se hizo carne, ¿verdad? Pero él que hizo todas las cosas, y en el que son todas las cosas, se humilló. Y se humilló hasta el extremo, mis hermanos. Y el extremo es la muerte, ¿verdad? Se humilló hasta la muerte. Y hasta la muerte de cruz, dice la palabra de Dios. Pero también él resucitó, ¿verdad? ¿Cuántos lo saben y cuántos lo creen? Pero resucitó para tener un nuevo comienzo. Amén. Ya todas las cosas fueron hechas y él es el principio de todas las cosas. Resucitó, mis hermanos, para que nosotros tuviéramos ahora un nuevo comienzo y entendiéramos y conociéramos el hilo conductor. No había otra manera de que tú y que yo encontráramos la fuente y pudiéramos llegar a la fuente, si no fuera por lo que hizo nuestro Señor. No hubiese habido forma, porque en nuestro corazón lo que hay es depravación. Pero el Señor se entregó en propiciación de cada uno de nosotros para que nosotros pudiéramos hablar del hilo conductor, que era el Padre. Él resucitó, mis hermanos, y creó un nuevo comienzo para crear una nueva vida en cada uno de nosotros, si nosotros pudiéramos saber cuál era el camino según el cielo. Esta era la forma que nosotros pudiésemos encontrar el camino, el retorno, ¿verdad? Ahora, han pasado más de 2000 años y hasta ahora todo lo establecido, mis hermanos, nosotros lo hemos visto cumplir delante de nosotros. Desde las generaciones anteriores hasta las generaciones que estamos ahorita pasando en este transcurso, ¿verdad?, de lo que va del mundo. Todo lo establecido, todo lo que se había profetizado desde el Antiguo Testamento se ha cumplido. Se ha estado cumpliendo y se cumplirá. Amén. Y todo se ha cumplido, mis hermanos, ¿en quién? En Cristo. Amén. Porque por medio de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Amén. Todas las cosas que nosotros hemos visto, mis hermanos, cada promesa, cada palabra, cada acontecimiento, cada personaje, ¿verdad? Todo va según el orden correcto y profético de Dios. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. En todas las cosas, mis hermanos, que han ido sucediendo, todo va según un orden perfecto y un plan perfecto. Y ese plan perfecto viene del Padre. Amén. Como decía, al Señor no se le sale nada de sus manos ni circunstancia hay ajena ante su mirada y su voluntad y su propósito. Hay un par de cosas más que faltan por cumplirse, ¿verdad? Y nosotros lo vemos y lo conocemos. Yo decía que no iba a hablar de escatología, pero nosotros sabemos que hacen falta otras cosas escatológicamente hablando que faltan por cumplirse. Un escalón más, mis hermanos, por avanzar. Pero, para decirlo de una u otra forma, pareciera como que falta solamente un empujoncito, ¿verdad?, para llegar a concretar toda la Escritura. Amén. Ahora, ¿yo sé cuál es el momento? No. ¿Ustedes saben cuál es el momento? No, nadie, ni nos interesa saberlo. Amén. A nosotros lo que nos interesa es tener paz en Cristo. Amén. Y hacer lo que vamos a estar desarrollando en lo que falta de pensar. Nosotros no nos han llamado a poder nosotros empezar a descifrar los tiempos, salir a ver cómo está el sol, ¿verdad? Nada de esas cosas. A nosotros, pues el Señor lo que quiere es que estemos apercibidos, sí, de todas las cosas y sepamos evaluarlas, ¿verdad? Pero no discutir acerca del día ni la hora. No discutir, ni tampoco profetizar, ni tampoco a través de la religión, ¿verdad?, desenfrenada y a veces fanática, decir y hacer cosas que no son. Sino nos manda, como dice aquí la palabra de Dios, en el título, a ser buenos administradores de la gracia de Dios. Somos llamados a ser buenos administradores de la gracia de Dios desde el inicio hasta el fin. Desde que empiecen todas las cosas hasta que terminen. Buenos administradores de la gracia de Dios. Entonces,
Mis hermanos, como decía, hacen falta todavía cosas por suceder. Un empujoncito más por dar, ¿verdad? Y ahora sí, como dice el apóstol Pedro, en el verso 7, más el fin de todas las cosas, luego de que suceda este par de cosas por suceder, el fin de todas las cosas se acerca. El fin de todas las cosas se acerca. Pero no hay nada, y el centro de este mensaje, mis hermanos, más allá también de las cosas y cómo debemos ser buenos administradores de la gracia de Dios, no hay nada que temer porque nos digan que el fin de las cosas se acerca. Y el fin de las cosas se acerca, del mundo, ¿verdad? Se acerca. No hay nada por qué estar afanados, ni mucho menos angustiados, ni mucho menos hablar a través de nuestras emociones, ¿verdad? Sino tener paz en el Señor. No, que no haya nada, mis hermanos, que nos quite la paz y la confianza. Porque la pregunta es, ¿estás en Cristo? ¿Sí o no? Amén. Amén. Estamos en Cristo. Y como decía hace rato, ¿has sido lavado por la sangre del Cordero? Amén. ¿Eres salvo? Amén. ¿Eres libre del pecado? Amén. Gloria al Señor. Que nada nos robe la paz que el Señor nos ha dado y la salvación de la cual nos ha prometido. Ahora mismo, mis hermanos, ustedes ven el mundo. Quizás esta mañana algunos se levantaron y fueron a las noticias, ¿verdad? Y ven la catástrofe, muchos se llenan de temor, ¿verdad? O vemos alrededor todas las cosas, nos vamos a topar con drama, mis hermanos. En el mundo hay drama, hay tristeza, hay dolor, hay aflicción, hay preocupación, ¿verdad? Hay amenazas de destrucción y todas las cosas que dije hace rato. Pero mis hermanos, con todo y todas las cosas que están sucediendo, el cristiano que viene la palabra, ¿verdad? Viene de la fuente, va a la fuente, la lee, la escudriña y la entiende, ve que hay un Dios que nos está diciendo, tranquilo, yo soy el alfa y la omega. Yo soy el principio de todas las cosas y tú lo has visto. Amén. Tú lo puedes ver a través de tus ojos, de tu vida misma. Yo soy el principio de tu vida, en Cristo, en mí. Pero yo también soy el fin de todas las cosas. Y en eso yo quiero que tú descanses, ¿no? Dice el Señor. Así como te he proveído de todas las cosas desde el principio, así el mismo Dios de paz nos va a proveer todas las cosas hasta el final. Tenemos entonces, como cristianos, mis hermanos, esta idea clara. ¿Cuántos la tienen? Amén. Amén. Todos la tienen. Cristo es presentado como el inicio de todo y el fin hasta el día de su regreso. La pregunta es, llegando entonces al final de todos los tiempos, estando apercibidos y entendidos de todas las cosas, de todos los sucesos de este mundo reconocido, todo vale mal, que todo vale mal en peor. ¿Qué debemos hacer los cristianos? Ahora vamos a la parte de la administración, ¿verdad? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debes hacer tú como creyente? ¿Qué debo hacer yo como creyente? ¿Cuántos cristianos hay? La palabra de Dios nos exhortaba hace días, hablando el Señor de cuando Él venga, hallará fe en la tierra, hallará gente todavía, ¿verdad? Que tenga convicciones claras y seguras, y más allá de eso, que sepa qué hacer en el momento que haya que atravesar. Pues estamos todos como que no supiéramos, ¿verdad? Como muchos andan por ahí. Hay gente, hermanos, que se comporta mucho mejor que los cristianos en cuanto a la tranquilidad y a qué debe hacer, ¿verdad? Hay gente que está enseñada qué hacer en caso de desastres, qué hacer en caso de circunstancias, y tienen una disciplina en cuanto a eso, ¿verdad? Y cómo hacer, cómo actuar rápidamente, qué es lo que debo ahora, tengo que ir, cómo debo actuar, ¿verdad? Yo, mi familia, lo que tenga alrededor. Hay gente, hermano, que sabe actuar más que nosotros mismos. Ahora, la palabra de Dios nunca nos ha dejado de instruir en cuanto a eso, ¿verdad? Sino que siempre nos ha instruido. Nosotros somos los siervos, ¿verdad? Nosotros no escuchamos la instrucción, y entonces la pregunta es ¿por qué nos desesperamos? ¿Y por qué caemos en la angustia? Bueno, el apóstol Pedro nos da claridad de qué debemos hacer, mis hermanos. ¿Cuál debe ser nuestra actitud ante las circunstancias? Y vamos a comenzar a leer a partir del verso 6, ¿verdad? Del capítulo 4 de Primera de Pedro que estábamos leyendo. Perdón, sí, vamos a empezar a leer a partir del verso 6.
Porque esto también ha sido, porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Vivan en espíritu según Dios. Ahora, dice el verso 7, mas el fin de todas las cosas. ¿Quién es el fin de todas las cosas? Cristo, que vendrá, ¿verdad? Que lo veremos venir. Mas el fin de todas las cosas, mas el fin de todas las cosas se acerca, dice el Señor. Ahora, Él empieza a darnos unas instrucciones, mis hermanos, porque Cristo, nuestro Cristo, que es el fin de todas las cosas que acerca. Pero hay instrucciones en las cuales tenemos que seguir. Y empieza, sed pues sobrios. La primera instrucción que nos da el apóstol, amén. Sed pues sobrios. ¿Cuánta sobriedad hay en la iglesia el día de hoy? ¿Cuánta sobriedad hay en la iglesia de hoy? Y el Señor nos manda a ser sobrios. Sed pues sobrios. La sobriedad, mis hermanos, o seriedad implica que el cristiano no se deja arrastrar por emociones o pasiones humanas. ¿Cuánto emocionalismo, mis hermanos? ¿Cuánto humanismo hay en la iglesia el día de hoy? ¿Cuántas pasiones desordenadas? ¿Cuánta lujuria? ¿Cuántas cosas? ¿Cuánto desorden hay en la iglesia el día de hoy? Ahora, el Señor nos dice a través del apóstol que la sobriedad o la seriedad debe prevalecer en estos últimos tiempos. La sobriedad y la seriedad. Debemos ser sobrios y serios en las cosas del Señor. No se trata de fanatizar el evento del regreso y especular falsamente. Más bien, entonces el Señor lo que nos está llamando es a vivir vidas en santidad. Vidas en santidad. Para todos es el llamado, mis hermanos. Para todos es el llamado del Señor y la exhortación del Señor. Es para todos. Pero hay quienes se niegan a escucharlo. Hay quienes se niegan a retenerla. Hay quienes se niegan a entender, mis hermanos, que esto es lo que quiere el Señor. Y por eso es que la iglesia hoy en día, mis hermanos, está tan desubicada. El hombre anda tan desubicado, no entiende los tiempos. Sabe que viene el Señor, pero no ha entendido los tiempos, porque no hay sobriedad ni seriedad en la vida del hombre y en la vida de la iglesia. Ahora vamos a ser inexcusables delante del Señor, porque la palabra está aquí. Amén. No se trata, como decía, de fanatizar el evento del regreso y especular falsamente. Más bien, como decía, debemos vivir en santidad. Jesús nos manda, el Señor nos manda, mis hermanos, que a través de la sobriedad vivamos en santidad. La palabra de Dios dice, no por nada, sin santidad nadie verá al Señor. Y el primer requisito que el apóstol manda a cumplir es que seamos sobrios. Tener paz con todos los hombres, si es necesario. Y estar en paz con todos los hombres. No por hipocresía, no porque viene el Señor y yo voy a ponerme a cuentas con la gente, sino porque tú estás en la fuente de agua de vida y sabes que necesitas ser como la fuente. Amén. Y tener de eso que tiene la fuente, que es paz con todos los hombres. No hay odio, no hay amargura, no hay rencor, ¿verdad? Hay sobriedad en mi vida. Otra instrucción, mis hermanos, que nos da el apóstol a través de esta palabra es que el cristiano de los últimos tiempos, el cristiano que espera la venida de su Señor, vela en oración. ¿Cuántos se están velando, mis hermanos? ¿Cuántos se están velando en oración? Amén, amén. Tenemos que velar y estar en oración. Ahora, velar y estar en oración no es decir, bueno, yo de hoy ya no me toca. O yo voy a hacerlo esta tarde porque me toca. Y lo voy a hacer esta noche porque como no lo hice en la mañana, pues me toca. No se trata de eso, mis hermanos. Velar en oración no se trata de eso. Velar en oración más bien se trata de tener una vida en comunión con el Señor. Amén. Una vida, ¿verdad?, que agrade a Dios en cuanto a la comunión, mis hermanos. En cuanto a poder estar en la presencia continuamente del Señor y buscarle con corazones realmente genuinos. Amén. Estar en comunión con la fuente de agua de vida, de ir, tomar de la fuente de agua de vida y tener la convicción plena y la certidumbre plena de que cuando andas en convicción andas en sobriedad. ¿Ven? Y andas en santidad. Si perdemos la comunión con Dios, rápidamente nos podemos descontrolar por las emociones.
Yo quisiera que tomara estas cosas que estaba hablando el apóstol y las anotara así como las anotamos en un cuaderno, anotarlas en lo más profundo de su corazón. Y entender, mis hermanos, que vamos a vivir tiempos quizás peores de lo que estamos viviendo, en las cuales esta palabra debe llegar a nuestras mentes, mis hermanos. Si nosotros perdemos la comunión con Dios, nos descontrolamos por las emociones. Nos vamos a descontrolar por la ansiedad. Nos podemos descontrolar por el miedo. Nos podemos descontrolar por la rabia, por el desenfreno. Si no andamos en comunión con Dios, pueden pasar esas cosas. Por las influencias y los deseos y las actividades del entorno. No podemos descontrolar, no podemos desviar por tantos acontecimientos que suceden a nuestro alrededor. Una mente fija, mis hermanos, un cristiano fijo en el regreso de su Señor es una mente que se mantiene santificada y por ende no busca la comunión del Señor por salir del paso, sino que disfruta la comunión con su Señor. ¿Ven? La disfruta la comunión y disfruta de la compañía de su Dios. Amén. ¿Cuánto disfrutan de la compañía del Señor? Amén. ¿Cuánto podemos nosotros, y pues lo que no pueden, pues la exhortación es esa, que nosotros podamos disfrutar de la compañía de la fuente de agua de vida? Amén. Disfrutar de la comunión y de la compañía del Señor. La tercera cosa que nos manda, ¿verdad?, hacer es tener entre vosotros ferviente amor. Tener entre vosotros ferviente amor. Una clase de amor que requiere que el cristiano dé prioridad al bien espiritual de los demás. Mira, hay cosas que se han abandonado en la iglesia, mis hermanos. Y una de las cosas que se ha abandonado en la iglesia por el tema del sistema y de tantas cosas que hay en el entorno cristiano y de la iglesia es la predicación de la palabra. Cuando el hombre deja de predicar la palabra, mis hermanos, deja de tener amor por el prójimo, deja de sentir el dolor por las almas. Y resulta ser que en estos tiempos finales, donde esperamos la venida del Señor, estas cosas se han ido perdiendo, que es la predicación del Evangelio. Nosotros lo hemos dicho aquí varias veces. Y cuando nosotros perdemos, mis hermanos, este querer predicarle a las almas perdidas del Evangelio, entonces dejamos a un lado este mandamiento, por así decirlo, que es tener entre nosotros ferviente amor. Porque cuando hay ferviente amor, mis hermanos, como lo decía, hay una prioridad al bien espiritual de los que no creen. Cuando hay ferviente amor por las almas, mis hermanos, entonces yo me preocupo por el bien y por el destino de su alma. Entonces, en el final de los tiempos, nosotros estamos llamados, más allá que cualquier cosa, es a predicar aún más la palabra de Dios. Hay gente que cree, mis hermanos, a esta hora, que ya eso no sirve, que ya los llamados fueron y hasta ahí. Pero nosotros creemos que tenemos un Dios cuyo amor es ilimitado. Amén. Y que en verdad nos llama al arrepentimiento y que todo aquel que le cree puede llegar y, ¿verdad?, y si permanece, puede generar la vida eterna. Amén. Entonces, por nada nos está hablando aquí el apóstol acerca de perseverar en el ferviente amor hacia los hermanos, ¿verdad? Pero también tratar de quitar de nosotros la rudeza y la hostilidad. Amén. La rudeza que hay en nosotros y la hostilidad hacia otras personas. Un amor que está dispuesto a perdonar, así sea que nos insulten, ¿verdad? Así sea que nos maltraten, así sea que nos digan lo que digan, vituperen en contra de nosotros, a través del ferviente amor por los demás, entonces nosotros estaremos en la línea, ¿verdad? Agarrados, ¿verdad?, de la raíz, de la fuente. Como cuarto punto, habla aquí el apóstol acerca de hospedar. Dice, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Abrir las puertas de la casa a los hermanos de la iglesia. Hablar del ofrecimiento de las casas, como por lo menos lo hemos hecho aquí también, ¿verdad? Del culto. ¿Por qué cerramos la casa a los hermanos? ¿Por qué no queremos recibirlos? Amén.
Queremos, más bien entonces, esto se nos manda, mis hermanos, que en estos últimos días nosotros tenemos que, a través del ferviente amor, hospedar los unos a los otros, recibir a los hermanos de la fe, aún lo que no tocamos, ¿verdad? Sin murmuraciones, hospedarlos y ser hospitalarios, ¿verdad? Con lo que aún, como decía, con lo que no conocemos. Esto no lo estoy diciendo yo, esto lo está diciendo la palabra de Dios a través de la fe. Ahora, ¿hay cosas por hacer para el cristiano? O, bueno, fíjate que hay mucha gente que parece como que si no hubiera nada por hacer, como que ya todo está perdido. Hay cosas por hacer todavía. Todavía que hace falta por hacer y que nosotros hemos llamado a hacer. Pero ¿qué voy a hacer yo allá? ¿Para qué? ¿Para qué voy a ir para allá? No, yo me quedo mejor en la casa. ¿Para qué? Cada uno, dice el otro punto, mis hermanos, cada uno según el don que ha recibido, ministre a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Dice la palabra de Dios, y a mí me llena de gozo este punto, ¿verdad? Dice, voy a volver a repetirlo, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a nosotros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Nosotros hemos estado viendo, mis hermanos, estos martes pasados acerca de los dones espirituales y estamos estudiándolo uno a uno, ¿verdad? Los dones que nos da el Señor, la palabra del Señor nos ha dicho y nos ha enseñado, ¿verdad? A través de estos martes, que Él lo da, que Él quiere según su voluntad, ¿verdad? Pero que los dones espirituales están vigentes. La palabra del Señor nos está diciendo Pablo, que hablando de los últimos tiempos, cuál debe ser la actitud del cristiano como buenos administradores de la gracia del Señor. Hay gente que dice, mis hermanos, iglesias que dicen que los dones se inhabilitaron, que los dones ya no están, digamos, vigentes. Pero la iglesia cree, mis hermanos, nosotros como cristianos debemos anhelar los dones de Dios para que entonces nosotros podamos ministrarlos en la iglesia. ¿Para qué? Para decir que el hermano tiene don de ciencia, para decir que el hermano tiene el don de sabiduría, para decir que el hermano tiene esto, es el ungido, es el otro. No, hermano, es para provecho de la iglesia, dice la palabra de Dios. Que nosotros hemos recibido el regalo de Dios, del Espíritu Santo, a través del don, ¿verdad? Que quiere decir regalo, para provecho de la iglesia, para provecho de la obra, para el crecimiento del cuerpo de Cristo. Por eso es que también nosotros decíamos que muchas iglesias hoy están apagadas, porque no hay manifestaciones de los dones, no hay ese mover de la iglesia como organismo vivo a través de la manifestación de los dones espirituales. Y vaya que hay dones, ¿verdad?, que el Señor nos ha dado para poder nosotros anhelarlo. Dice la palabra de Dios, otra instrucción es que si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado, dice la palabra del Señor aquí. Por Jesucristo, para que Dios sea en todo glorificado, a quien pertenece la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén, dice la palabra de Dios. Entonces, Dios quiere, mis hermanos, que en estos últimos días, en estos últimos tiempos, sea que sea hoy, que sea mañana, que sea cuando sea, solamente el Señor lo sabe, nos halle siendo buenos administradores de lo que el Señor nos da. Conociendo cuál es nuestro principio, pero también cuál es nuestro final. Como decía hace rato, para yo poder entender el final de todas las cosas, yo necesito saber cuál es el principio. Y el principio es Jesús. Y el final será Jesús. Y la realidad será Jesús también. En Cristo, amén. Entonces, Lucas 21, 27, mis hermanos. Lucas capítulo 21, verso 27. Dice la palabra de Dios, entonces verán al Hijo del Hombre que venga en una nube con poder y gran gloria, dice el Señor. Ahora, en el 28 dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Amén. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca.
¿Cuántos están gozosos, mis hermanos? ¿Cuántos están alegres? Porque el Señor viene, mis hermanos. El Señor viene y es este principio que nos ha sustentado en todo el tiempo y ha sido nuestro principio en nuestras nuevas vidas cristianas, las que la tenemos, en nuestra nueva vida, digamos, en cuanto al hombre, la mujer, ¿verdad? Ese principio que nos ha sustentado, que nos ha sostenido, que nos dio redención, que nos dio salvación, que nos proveyó de todas las cosas, nos proveerá de todo lo demás. Amén. La palabra de Dios dice, el Señor dice a nosotros, en el cielo muchas moradas hay, si no, entonces Él no nos hubiese hecho esa promesa. Amén. Y nos llama y nos invita a nosotros, ¿verdad?, a poder ser parte de las moradas en el cielo. Ahora, cuando todas estas cosas sucedan, no hay por qué tener miedo, mis hermanos. No hay por qué tener zozobra e impaciencia, sino más bien, cuando el fin de todo esto, cuando vengan venir hijos del hombre Dios, porque nuestra redención está cerca, porque nuestro Cristo está cerca y viene por una iglesia, mis hermanos. Una iglesia que se mantenga, mis hermanos. Una iglesia que se mantenga en su principio, pero que no olvide la raíz. Nosotros hablábamos, y vuelvo a decir, de aquellos leprosos que no regresaron. Que no sea una iglesia que se vaya por lo que se le dio. Que no seamos de aquellos que se nos ha dado todas las cosas, nos vayamos y no volvamos, sino que volvamos a la raíz, ¿verdad? Al principio, al fundamento. Que no seamos en el principio como la mujer samaritana, que no sabía cuál era el agua. El agua es Cristo, mis hermanos. El agua de la vida es Cristo. Y a todo aquel, mis hermanos, que beba, el Señor entonces le dará vida eterna y salvación. Amén. Vamos a ponernos de pie, mis hermanos, y vamos a orar para darle gracias al Señor por este servicio, para darle